Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury, publicada en 1953 y considerada una de sus mejores obras. La novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos que queman cualquiera que encuentren. En la escala de temperatura Fahrenheit, grados F, 451 grados equivalen a 232,8 C y su significado se explica en el subtítulo de la obra, Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. El protagonista del relato es un bombero llamado Mountek que acaba por cansarse de su rol como censurador de conocimiento, decide renunciar a su trabajo y eventualmente se une a un grupo de resistencia que se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. La novela ha sido objeto de interpretaciones que se enfocan en el rol histórico que ha tenido la quema de libros para reprimir ideas disidentes. En una entrevista de radio de 1956, Bradbury afirmó haber escrito Fahrenheit 451 por sus preocupaciones durante la era McCarthy de la amenaza de quema de libros en los Estados Unidos. En años posteriores, lo describió como un comentario sobre la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura. Argumento. Guy Mountek es un bombero encargado de quemar los libros por orden del gobierno. Los bomberos habían sido reasignados a esa tarea para evitar su desempleo, ya que se había descubierto un material incombustible que había eliminado la posibilidad de incendios de casas. Su esposa Mildred es superficial y vive encerrada en su casa mirando su televisor gigante, que ocupa toda una pared del living, ansiando poder tener las 4 paredes con TV. En el cuartel, Mountek convive con otros bomberos y el sabueso mecánico, un perro robot que puede identificar a las personas mediante la detección de las sustancias químicas de cada persona. Un día Mountek conoce a Clarice McClellan, una chica que vive al lado de su casa, la cual le hace reflexionar acerca de si es feliz o no. Otro día, cuando Mountek y su equipo van a quemar una cantidad de libros, su dueña se inmola junto con sus libros delante de todos los bomberos. Confuso sobre si los libros son buenos o no, e impresionado por la acción de aquella persona que prefirió arder con su biblioteca antes de vivir sin ella, Mountek decide robar uno. Días más tarde Clarice desaparece. El capitán Beatty sospecha que Mountek esté guardando libros y le da una charla hablando del peligro de los libros, de la diversidad de ideas, del origen de la profesión y de la sociedad de hoy en día. Cuando el capitán se va, Guy decide pasar la tarde leyendo con su esposa, Mildred Mountek. Más tarde y después de unos días leyendo, estaba buscando a alguien que le guiase en cuanto al tema de los libros. Recordó que hace un año estuvo hablando con un hombre que sabía del tema, el profesor Faber. Le dio su dirección y Mountek aún la guardaba, va a su casa, con la Biblia, y habla con él. Faber le da un auricular de radio para comunicarse con él y lo manda a la estación de bomberos. Allí Mountek conversa con otros bomberos y con Beatty, quien pasa el tiempo, provocando a Mountek, hablándole de un sueño que tuvo en el cual ellos discutían sobre los libros. Suena la campana, y toca ir a trabajar, pero Mountek da con la sorpresa de que van a su propia casa, ya que Mildred dio la alarma y salió corriendo. Después de quemar su casa, Beatty dice a Mountek que será arrestado y que buscará a la persona que está detrás del auricular que tiene, por lo que Mountek enfurece y con su lanzallamas quema vivo a Beatty. Ante esto el sabueso mecánico, posiblemente programado por Beatty con anticipación, se lanza sobre él y casi lo mata. El sabueso acabó quemado por Mountek. Desesperado, Mountek quiere huir a casa de Faber, pero debido a que un nuevo sabueso mecánico lo está buscando, el profesor le indica que se dirija al río, donde el sabueso perdería su rastro. En su huida, Mountek observa que todos los televisores de la ciudad están transmitiendo en vivo su propia persecución y se dirige al río. Efectivamente el sabueso pierde el rastro y termina matando a un vagabundo, que termina siendo un chivo expiatorio para hacer creer al público televidente que han castigado al verdadero culpable. Mountek se aleja de la ciudad y encuentra a unos antiguos profesores y su líder, Granger, quien le explica que cada persona ha memorizado un texto de un libro, para que el conocimiento no se pierda. Más tarde la ciudad es bombardeada y todo el mundo muere, excepto Mountek y los intelectuales. Estos deciden reconstruir la sociedad entre todos. Reconocimientos.
En 1954, Fahrenheit 451 ganó el premio en literatura de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y la medalla de oro del Commonwealth Club of California. En 1984 recibió un premio Premicies de categoría Salón de la Fama y en 2004 un premio Hugo retrospectivo de 1954. En los premios Grammy de 1977, la versión en audiolibro de 1976 recibió una nominación en la categoría de Mejor Grabación Hablada.